Gracias, ni no merezco muchas de esas amables palabras. Y estoy muy agradecido de verlos a todos. Y para todos los que han trabajado tanto esta noche. A la gente de River Rock, a las mujeres de Westside y al equipo de adoración, les digo. Se ha invertido mucho en esto, porque les diré que no habría aceptado hacer esto si hubiera sabido que había tanta gente aquí esta noche. Hablar en público está entre mis 3 cosas principales que dije que nunca haría. Dije que nunca enseñaría, y enseñé después de la universidad. No tenía dinero. Y mi antigua escuela secundaria me llamó y me preguntó si podía sustituir a la maestra. Así que no solo enseñé, sino que estaba como, ya sabes, en el fondo de la piscina, donde, ya sabes, los niños están tratando de engañarte y piensan que no sabes nada. Así que esa fue mi experiencia docente. Y también dije que nunca me involucraría en política. Y eso también fue algo que cayó en mi regazo. Pero pasé muchos años en la política municipal en Surrey y aquí en BC. E incluso a nivel federal. Y esa también ha sido una aventura que me ha llevado a muchas buenas historias y muchas amistades queridas que no creo que hubiera tenido, sé que no habría tenido de otra manera. Y luego mi tercero nunca habló en público. Y uno pensaría que aprendería. Nunca digas nunca. Porque antes, ya sabes, cuando eras joven, ya sabes, decías, nunca lo haré. Pero luego, no lo sé, son alrededor de 30 o así. Empiezas a decir, nunca digas nunca. Te das cuenta de que en realidad no sabes tanto como crees, aunque hay muchas caras amigables entre ustedes. La mayoría de ustedes no me conocen. Pero supongo que la mayoría de ustedes saben que me estoy muriendo. Hace 6 semanas me dieron la noticia de que mi hígado y mis huesos están llenos de cáncer. La semana pasada descubrí que se había extendido al cráneo. Y hoy, incluso me hice una resonancia magnética para ver si había ido a mi cerebro. Las estimaciones varían, pero salvo un milagro, es probable que no esté aquí en 6 a 18 semanas o en 42 a 126 días. Suena como mucho tiempo cuando estás esperando Navidad o algo que está pendiente, pero cuando llega el tiempo que te queda para abrazar a tus hijos o pasar con tu esposo, es terriblemente corto. El cáncer ha sido una gran parte de mi vida desde hace varios años. Me diagnosticaron cáncer de mama hace casi 5 años. Quinn, nuestro hijo, tenía solo 2 años y Kate, nuestra hija, solo 7 meses. Estaba destetándola cuando encontré el bulto. Siempre me pregunté cómo sabrías cuando encontraste un bulto. Pero cuando lo encontré, supe que era duro como una roca. Y sabía que no debería estar allí debido a mi edad. Yo tenía 32 años. Las cosas avanzaron bastante rápido. Me hicieron una mastectomía parcial en 2 semanas y luego comencé 6 rondas de quimioterapia desagradable. Reaccioné violentamente a la quimioterapia y tuve que ser hospitalizada para recibir mis tratamientos. Inmediatamente después de terminar la quimioterapia, me sometí a más cirugías, esta vez una mastectomía bilateral, extirpación de ambos senos y reconstrucción. Unos meses después, descubrí que mi cáncer era genético, por lo que opté por extirparme los ovarios en un esfuerzo por prevenirlo. Que el cáncer regrese o que se desarrollen nuevos cánceres. He tomado medicamentos todos los días durante los últimos 4 años para reducir mis posibilidades de recurrencia. En definitiva, hice todo lo que pude y más de lo que incluso mis médicos me recomendaron para evitar la situación en la que me encuentro hoy. Y junto con el cáncer de mama llegó el color rosa. Nunca me ha gustado mucho el color rosa. Yo era una marimacho mientras crecía, muy activa en los deportes y nunca fui muy femenina. Mi pobre madre me rogaba que usara un cinturón para mostrar mi cintura porque mi uniforme diario eran sudaderas, así que cualquier cosa rosa realmente no era mía. Y luego tuve cáncer. Y como estoy seguro de que todos saben, el cáncer de mama es el mejor. Disculpe, los especialistas en marketing de prevención del cáncer de mama se han fugado por completo. El color rosa. Oh, la ironía. Entonces, además de mi antigua aversión al rosa, de repente me encuentro inmersa en un mundo de cintas rosas, termos rosas, bufandas rosas y llaveros rosas. Y no hay nada de malo en todo este rosa.
Tiene un propósito maravilloso: crear conciencia y recaudar fondos para erradicar la enfermedad por la que me estoy muriendo. Pero por alguna razón, siempre me molestaba y no podía entender por qué. No era solo que no fuera fanático del color, porque como te dirán mis amigos más cercanos, en ocasiones había comenzado a asustarlos al usar algo que no era rosa, sino coral o fucsia. Lo que me molestó fue el hecho de que, de repente, la gente me definía por mi cáncer. Fui sobreviviente de cáncer y estoy bien, lo fui, pero el cáncer no me define. Tampoco ser esposa o madre. Todas estas cosas son parte de quién soy, pero no me definen. Lo que me define es mi relación con Jesús. Y es por eso que estoy aquí esta noche, para contarte por qué Jesús me define. Para contarles lo que he aprendido sobre lo que es realmente importante en la vida y para compartir las 4 cosas, los 4 principios que me han ayudado a ser quien soy hoy y me han dado esperanza durante los 4 años. A lo largo de los años, estas 4 verdades han establecido un fundamento de fe que es inquebrantable incluso ante la muerte. He derramado muchas lágrimas durante la semana pasada mientras lamento la realidad de mi muerte, y sin duda derramaré muchas más. Pero en medio de mi tristeza, hay una paz y una esperanza profundas y duraderas, una paz y una esperanza que me gustaría que ustedes también tuvieran. Así que aquí están las cosas que he aprendido. Las verdades importantes que quiero que mis hijos sepan. Conoce a Dios. Conócete a ti mismo. Conozca el Evangelio y conozca su propósito. En Romanos 12 versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobando cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, agradable y perfecto, que es digamos, lo que sabemos nos cambia. Antes de continuar, quiero establecer algo como punto de partida. Voy a citar la Biblia, y lo hago porque creo que son las mismas palabras de Dios. Es posible que algunos de ustedes no estén de acuerdo o no tengan la opinión de que la Biblia es un montón de cuentos de hadas o una historia irrelevante. Algunos de ustedes son cristianos que se preguntan si hay verdad en estas cosas, o que pueden considerar el tiempo que dedican a leer la Biblia, lo que Dios ha escrito para ustedes, como algo que deben hacer en lugar de algo que pueden hacer. Hay muchos libros que ofrecen un mejor razonamiento sobre la autenticidad de la Biblia del que yo jamás podría dar, y estaría feliz de recomendarle algunos. Pero esta noche operaremos partiendo del supuesto de que la Biblia contiene las palabras de Dios para usted y para mí. Porque por muy encantador que me gustaría pensar que soy, lo que digo significa muy poco. Pero lo que Dios dice lo significa todo. Así que, aquí vamos. Lo primero que he aprendido. Conoce a Dios. Ahora, ni siquiera me gusta admitir esto, pero soy un poco un cazador de celebridades. Debo admitir que cuando Neil y yo nos casamos por primera vez, vivíamos en el centro de Vancouver y muchas noches íbamos a caminar por Robson Street. Por supuesto, de todos los lugares de Vancouver donde es probable ver celebridades, es Robson Street. A Neil le gusta burlarse de mí porque a menudo creo que veo a alguien famoso y descubro que no lo es. Por ejemplo, había un hombre al que veía a menudo y era la viva imagen de Tom Selleck. ¿Lo recuerdas, Magnum, investigador privado? De hecho, me di cuenta de que había un buen número de personas en esta multitud que tal vez no sabían quién era Tom Selleck. De todos modos, este tipo se parecía exactamente a él. Quiero decir, era una locura lo mucho que se parecía a Tom Selleck, y le insistiría a Neil en que era Tom Selleck. Era alto, como Tom Selleck. Tenía un bigote espeso, como Tom Selleck. Y un día, Tom y yo estábamos en la fila del London's Drags y lo miré muy bien y todavía pensé que podría ser él. Y entonces lo oí hablar, y no era él. A menudo hacemos esto con la gente, ¿no? Creo que conozco a Stephen Harper. Tengo amigos que trabajan para él.
Tengo amigos que son amigos de su esposa. Leo lo que otras personas han dicho y escrito sobre él, y hago suposiciones sobre él, sobre cómo creo que es, basándose principalmente en mis inclinaciones políticas. Y tu opinión sobre él puede ser completamente diferente a la mía, especialmente si nuestras preferencias políticas difieren, pero en cualquier caso, puede ser o no quién es realmente porque la realidad es que ninguno de los dos lo conocemos personalmente. Por otro lado, conozco a mi marido Neil. Sé lo que es importante para él, y sé lo que le gusta y lo que no le gusta. Conozco su carácter, conozco sus fortalezas, que son muchas, y conozco sus debilidades, que son pocas. Lo conozco porque quiero conocerlo. Paso tiempo con él, lo observo, le hago preguntas. Existe una tendencia natural dentro de nosotros a intentar hacer de Dios quien creemos que es o quien creemos que debería ser. Si todo está bien en nuestro mundo, nuestra visión de Dios es indiscutible. Él es bueno, es cariñoso, es justo, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, es cuando se revela nuestra verdadera visión de Dios. Pensamos que Dios no es bueno, o que es injusto, o que no tiene el control. Porque los huracanes destruyen ciudades enteras, los niños son maltratados y abusados, estallan guerras y mueren personas inocentes, o las mujeres contraen cáncer y mueren, dejando a sus hijos sin madre y a sus maridos con el corazón destrozado. Tratamos de encajar a Dios y a quien en lo que queremos que sea, en lugar de buscarlo por lo que realmente es. Como alguien me dijo hace poco, Raquel, no creo en tu Dios. No creo en un Dios que permitiría que esto sucediera. El problema es que solo hay un Dios y no podemos convertirlo en quien queremos que sea. Él es quien es en su libro, hecho a su imagen, coincide Steve Lawson, diciendo que nuestro problema más rudimentario es que no comprendemos completamente quién es. Nuestros pensamientos sobre él se han vuelto muy confusos y indirectos. El resultado de esta visión distorsionada de la deidad es que deja todo lo demás fuera de foco también. Siempre que perdemos una visión correcta de Dios, todo lo demás se sale de perspectiva. Esencialmente, nuestra visión de Dios informará nuestra visión de todo lo demás. Será la lente a través de la cual percibiremos la realidad y dará forma a nuestros pensamientos, visión del mundo, actitudes y percepciones. Cuando nuestra visión de Dios es errónea, nuestra visión de otras cosas será errónea por defecto. Uno de los momentos más cruciales en mi vida espiritual fue cuando un buen amigo mío me vio luchando bajo mi punto de vista de que Dios era un juez severo y que tenía que ganarme su aprobación o evitar su desaprobación. Me dijo, Raquel, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Ver a Dios como Él es fiel, firme, constante e inmutable en su amor por mí, independientemente de mi comportamiento, me permitió descansar. Dios no había cambiado, pero mi comprensión de quién era Él había cambiado y, como resultado, yo fui cambiado. Dios se ha revelado a nosotros para que podamos conocerlo y lo ha hecho de dos maneras. Se ha revelado a través de la naturaleza. El Salmo 19 dice, y debería estar en la pantalla. Los cielos declaran la gloria de Dios, y el cielo proclama la obra de sus manos. El día tras día derrama palabra, y la noche tras noche revela conocimiento. No hay discurso, ni hay palabras cuya voz no se escuche. Su voz sale por toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo. Toda la naturaleza habla del asombroso carácter de Dios. Siempre me río cuando leo artículos de noticias, o cuando se descubren nuevas especies animales, o algún avance científico importante demuestra nuevamente lo complejo y sorprendente que es nuestro mundo. Creemos que lo sabemos todo cuando en realidad sabemos muy poco. Así como el arte es un reflejo del artista, la naturaleza es un reflejo de su creador.
Entonces Dios se ha revelado en la naturaleza. También se ha revelado a través de Jesús. El libro de Juan comienza así. Hablar de Jesús: en el principio era la palabra Jesús, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en Hebreos 1, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien también creó el mundo. Él, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza, que es Jesús. Jesús es Dios. Cuando aprendemos acerca de Jesús, estamos aprendiendo acerca de quién es Dios. Toda la Biblia apunta a Jesús y nos enseña quién es Dios. Dios, por supuesto, tiene muchas características, pero la que mencionaré aquí engloba muchas otras y lo describe a Él y solo a Él. Él es santo. Charles Hodge, el teólogo de Princeton, lo define diciendo que la santidad de Dios no debe concebirse como un atributo entre otros. Es más bien un término general que representa la concepción de la perfección consumada y la gloria total de Dios. Es su infinita perfección moral, coronando su infinita inteligencia y poder, es decir, que es perfecto. Y debido a que Él es perfección moral, está separado de nosotros porque ninguno de nosotros, no importa cuánto seamos voluntarios o cuánto demos en la oficina, o cuánto sacrifiquemos por nuestros hijos, o cuánto nos convenzamos de que somos bueno diciendo, bueno, no soy mala persona porque nunca he matado a nadie. Ninguno de nosotros puede reclamar perfección moral, y mucho menos inteligencia y poder infinitos. Lo que me lleva al segundo punto. Conócete a ti mismo. Y aquí es donde espero que me concedan unos minutos para despotricar. Mi intención es que sea una perorata amable, pero seguirá siendo una perorata de todos modos. Todo el mundo tiene cosas que le molestan y las mías son muy conocidas por quienes están cerca de mí. Soy muy exigente con los olores, por eso la gente que se empapa en perfume y colonia no es mi favorito. Como dice Neil, eres un poco princesa cuando se trata de olores, pero como le recuerdo, adoro el olor de los productos Gillette, así que no tiene nada de qué preocuparse. Así que soy exigente con los olores. Otras cosas que le molestan. Realmente tengo que morderse la lengua cuando recibo un mal servicio al cliente. Cuando alguien en la industria de servicios es irreflexivo, vago o simplemente grosero, todo en mí quiere enfrentarlo y decirle, gente, este es su trabajo. O hace apenas unos días, me estaba bajando de un avión y me acordé otra vez más, muchos me he fijado en esas personas que, tan pronto como suena la señal de cinturón de seguridad, saltan y corren lo más lejos que pueden por el pasillo. ¿Y luego qué pasa? Tienen que esperar como todos los demás. Yo digo, ¿por qué? ¿En serio? ¿Por qué? Sin embargo, lo que más me molesta ocurre en el verano y no hay forma de evitarlo porque, en realidad, conducirás por la carretera. Sale el sol, las ventanas están cerradas, hay una brisa agradable, la vida es buena. Y entonces lo verás. Un hombre conduciendo su coche sin camiseta. En realidad, vinilo del cinturón de seguridad contra la piel sudorosa y generalmente peluda. Sinceramente, me pone los pelos de punta. Pero mi actual motivo favorito, el que me hace despotricar, es la mentira de la autoestima. Está en todas partes. Oprah es su defensora, pero lo que más me angustia es cuán frecuente es esto en la iglesia hoy. La mentira de la autoestima es que si creo que soy lo suficientemente bueno o lo suficientemente digno, seré feliz. En el mundo secular. Suena así, cree en ti mismo. Te lo mereces. Tienes el poder dentro de ti para hacer o ser lo que quieras. Si te lo propones. Aprende a amarte a ti.
mismo en el mundo cristiano. Suena así. Si simplemente crees que eres amado por Dios, serás feliz o te aceptarás porque Dios ya te aceptó o Dios te ama. Así que deberías amarte a ti mismo. Sí, todos suenan bastante bien. En realidad, no hay nada malo en eso, ¿verdad? Pero hay. ¿Lo oyes? Yo, todo se trata de mí. La mentira de la autoestima es que necesito hacer algo, necesito creer algo o necesito aceptar algo para ser feliz o completo. Varias personas me han preguntado últimamente, ¿por qué Dios te alejaría de tu familia cuando un asesino o un violador llega a vivir una vida larga? La suposición implícita es que soy una buena persona y merezco algo mejor, pero no soy una buena persona y no merezco algo mejor. Tengan paciencia mientras les explico que he hecho cosas malas que todos hemos hecho. Es verdad, no he asesinado a nadie, pero he hecho cosas malas. En Romanos 323 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sé que si no me elogiaran o evitaran el castigo por hacer cosas buenas elegiría gastar todo mi dinero en mí. Tomaría decisiones sobre cómo emplear todo mi tiempo y actividades en torno a lo que era mejor para mí para encontrar placer. Mi atención siempre estaría en mí. Isaías 53:6 confirma esto: todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado. Hemos hecho que cada uno siga su propio camino. Y lo triste es que la cultura nos dice que esto es algo bueno. Puedes hacer lo que quieras si te hace feliz y a veces. Pero no siempre hacemos la advertencia y no perjudicamos a nadie más. ¿Leíste alguna vez El Señor de las Moscas? Varios niños están solos en una isla. Al principio se adhieren a las reglas de la civilización, pero poco a poco esta comienza a desmoronarse. Sus verdaderas naturalezas emergen, y no es bonito. Esa es nuestra historia. Dejada a nuestra suerte, nuestra naturaleza pecaminosa no puede evitar expresar. Claro, tratamos de hacer las cosas correctas, pero hacer las cosas por fuera no cambia el interior. Nuestros corazones siguen siendo los mismos. Hacer las cosas por fuera no cambia el interior. Nuestros corazones siguen siendo los mismos. Sé honesto contigo mismo. Nuestra tendencia natural es no hacer cosas buenas. Tengo una naturaleza pecaminosa que siempre está buscando maneras de hacerme sentir más cómodo, de conseguir el elogio y la aceptación de las personas que me rodean, de conseguir más de las cosas que quiero. Usaré a mis hijos como ejemplo. Desde el otoño pasado, he pensado que realmente necesito ser una mejor madre. Ahora, la mayoría de ustedes que me conocen bastante bien dirían que siempre son muy amables con sus hijos. No es verdad. Pregúntales. He descubierto que digo no muchísimo, y cuando me miré honestamente, me di cuenta de que estaba diciendo que no porque era un inconveniente para mí. No quiero que salten sobre la cama porque eso significa que lo haré. Hay que ordenarlo de nuevo. No quiero darles un refrigerio, porque eso significa que tengo que levantarme de revisar mi correo electrónico para entregárselo. No quiero hacer esa manualidad ahora porque tendré otro desastre que limpiar. ¿Oírlo? Yo. Y ahora que sé que los días que tengo con ellos son pocos, me encuentro diciendo que sí mucho más. Sí, puedes quedarte con esa galleta. Sí, puedes saltar sobre la cama. Sí, hagamos esa manualidad. He sorprendido a más de unas pocas personas cuando les he explicado que no quiero aumentar la autoestima de mis hijos. Ahora bien, esto no significa que no les dé afirmación ni reconozca sus esfuerzos y éxitos, pero sí significa que no quiero que encuentren su valor en sí mismos o en cualquier cosa que hagan. Es una
Diferencia sutil, pero es algo que les animo a que presten atención, porque con demasiada frecuencia el centro de la vida somos nosotros mismos, cuando debería ser Dios, y esta es la esencia del pecado. Ya no puedo estar fuera de la cama más de unas pocas horas al día. Esta noche requirió un día completo en cama, lo cual se vio interrumpido por el hecho de que tuve que ir a hacerme una resonancia magnética y muchos medicamentos para poder estar aquí ahora mismo. Y eso me frustra. El otro día, Kate me pidió que la recogiera. Tiene 5 años, así que esto no sucede muy a menudo por el simple hecho de que es demasiado grande. Pero ahí estaba ella, parada frente a mí con los brazos extendidos, preguntándome, «Mami, ¿me recogerías, por favor?» Pensé, más bien esperé, que ella estuviera pidiendo algo más, algo que yo pudiera hacer porque no podía levantarla y tenía que decírselo. Porque si lo hago, los huesos de mi espalda, que están plagados de cáncer, estarán tan débiles que colapsarán sobre mi médula espinal. Mi mejor amiga Sayla vio lo que estaba pasando y rápidamente dijo que podía recogerla y Kate corrió hacia ella, pero mi corazón todavía estaba roto. Todavía estoy destrozado porque ya no puedo levantar a mi pequeña y... Comprensiblemente, me sentí frustrado y enojado. Me quejo del hecho de que no puedo hacer lo que quiero, de que estoy atrapado en la cama todo el día mientras todos trabajan y juegan a mi alrededor. Los peores momentos de cada día son los que justo al despertar, los momentos en los que recién salgo de un sueño profundo y voy tomando consciencia de qué hora es, qué día es. Y luego recuerdo que me estoy muriendo. Mi frustración y mi enojo son normales. Incluso tienen razón, dirían algunos, pero en el fondo son incredulidad. Son mi corazón pecaminoso que dice, no creo que esto sea lo correcto para mí. Dios, no debes saber lo que estás haciendo o si lo haces, no eres bueno o no tienes el control, o simplemente estás siendo injusto porque no quiero esto y no me estás dando lo que quiero. Eso es lo que dice naturalmente mi corazón y lo que hace el tuyo también. Ante circunstancias que no nos gustan. Cuando alguien en el trabajo nos pone las cosas difíciles, cuando alguien de nuestra familia no hace lo que nos gustaría que hiciera cuando ocurren accidentes, desastres naturales o enfermedades. Pero Dios es bueno. Él tiene el control y es justo. Y cuando intento convertirlo en un Dios que me sirve, peco. Nuestra inclinación natural es pecar y es nuestro mayor problema. No, el Evangelio, para aquellos que no están familiarizados con los términos, significa buenas. La buena noticia es que a la luz de la perfección de Dios y de nuestra imperfección, Dios ha abierto un camino para que lo conozcamos. Y de esa manera es Jesús. Pablo, hablando en su carta a la iglesia en Corinto, dice, porque os entregué como primera importancia lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó sobre el tercer día conforme a las Escrituras. Cuando era niño, debí haber orado muchas veces para que Jesús entrara en mi corazón. Pensé que le había pedido que entrara, pero tenía miedo de que se hubiera ido. Y luego, cuando crecí y estuve seguro de que él no se había ido, realmente no entendí la diferencia que eso hizo para mí. Ahora tenía mi billete al cielo, por así decirlo. Pero ¿qué más me hizo esta buena noticia ahora, hoy, toda la diferencia del mundo? Y déjame decirte por qué. Lo que sucedió en la cruz del Calvario fue que cada pecado de cada persona fue cargado sobre Jesús, y Dios Padre derramó su ira sobre su Hijo.
Y Dios miró a Jesús, su Hijo, como si hubiera cometido los pecados de hombres y mujeres horribles y fuera castigado por ello. No solo los asesinos y los abusadores de niños. Sí, ellos también, pero mis pecados y los tuyos. Todo el orgullo, todo el egoísmo, todas las mentiras, todos los pensamientos y acciones desagradables. La segunda parte de Isaías 53 y 6 habla de esto. La primera parte que leímos antes es sobre nuestro pecado, y luego descubrimos lo que Dios ha hecho con todo ello. Nos gustan las ovejas, nos hemos descarriado. Hemos hecho que cada uno siga su propio camino. Y el Señor cargó en él, Jesús, el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando conoces el Evangelio, cuando sabes lo que se ha hecho por ti y lo recuerdas todos los días, no te ofendes cuando alguien te critica porque te das cuenta de que en realidad mereces una crítica mucho más dura, pero lo evité por causa de Jesús. Perdonas a tu marido o a tu amigo cuando te menosprecian o te tratan con crueldad, porque te das cuenta de cuánto ya has sido perdonado gracias a Jesús. Estás bien cuando no recibes el crédito que mereces, o peor aún, cuando alguien más lo recibe porque sabes que se te ha dado mucho más de lo que mereces gracias a Jesús, eres capaz de amar a aquellos que es difícil de amar. Ese compañero de trabajo difícil, ese niño que está haciendo un berrinche, la persona que abusó de usted. Puedes amarlos por cómo Jesús te amó cuando no eras digno de ser amado. El Evangelio no es solo un boleto al cielo. Es toda una forma de vivir. He incluido un sitio web al final de la lista de libros que tienes frente a ti. Se llama Dos maneras de vivir y explica en unas pocas páginas cortas de qué se trata la Biblia y lo que Jesús ha hecho por usted. Para aquellos de ustedes que estén escuchando esto por primera vez, e incluso para aquellos que ya conocen a Jesús, espero que se tomen el tiempo para leerlo. Algunos de ustedes que conocen a Jesús todavía luchan por entender cómo se aplica esto a su vida diaria. E incluso si lo entiendes, mi desafío para ti es que hables contigo mismo, dice Martin Lloyd-Jones. ¿Te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que te escuchas a ti mismo, en lugar de hablar contigo mismo? Signo. Nos lo hacemos a nosotros mismos todos los días. Cada mañana nos despertamos y comienza. ¿Qué día es? Ah, miércoles. Oh, genial. Otro día de lavandería y recados. Es interminable. Y oh, el auto está haciendo ese ruido extraño. Necesitas arreglarlo. Y realmente deberías ponerte a ordenar la casa. Es una pocilga. Usted debe estar avergonzado de sí mismo. Y entonces tus pies tocan el suelo y la conversación continúa. ¿Nadie en esta familia sabe guardar la pasta de dientes? ¿Tengo que hacer todo por aquí? Y así sigue. Todo el día. Diariamente nos enfrentamos a dos opciones simples. C.J. Mahaney dice en su libro La vida centrada en la cruz. Podemos escucharnos a nosotros mismos y escuchar nuestros sentimientos constantemente cambiantes acerca de nuestras circunstancias, o podemos hablar con nosotros mismos sobre la verdad inmutable de quién es Dios y lo que ha logrado en la cruz por nosotros. En su Hijo Jesús, me di cuenta de que pasaba más tiempo escuchándome a mí mismo que hablando solo. Pero como conocía a Dios, me conocía a mí mismo y conocía el Evangelio, comencé a recordarme esas verdades a diario. Leía libros que me recordaban quién es Dios y lo que Jesús ha hecho por mí. Tienes delante de ti mi lista de libros personales. Estaba en un estudio bíblico regular con otras personas que tenían ideas similares en su deseo de conocer a Jesús y buscar la verdad. Hice y me comprometí con un plan para leer la Biblia con regularidad. Asistí a una iglesia donde se enseñaba regularmente a Jesús, quién era y lo que logró en la cruz. Elegí amigos que me animarían y desafiarían en mi camino espiritual. Animo a cada uno de ustedes a hacer todas estas cosas también, en sus esfuerzos por conocer a Jesús y hablar consigo mismo, incluso si aún no lo ha hecho. Haga y cumpla un plan para leer la Biblia, únase a un estudio bíblico en grupos pequeños, lea buenos libros y me refiero a libros que incluso puedan hacerlo sentir incómodo. Elige amigos que quieran conocer a Jesús como tú. Tengo grandes amigos de verdad.
No hago muchas cosas bien, pero lo único que he hecho bien es elegir buenos amigos. Y si estás aquí y no tienes idea de por dónde empezar, habla con la persona que te trajo si conoce a Jesús. Elija una buena iglesia que hable mucho acerca de Jesús, y si aún no sabe qué hacer, no duden en llamar o enviar un correo electrónico a alguien de nuestra iglesia. Westside, a alguien le encantaría ayudarle a responder las preguntas que tenga. Debido a que he hecho estas cosas en medio del conflicto, puedo recordar el Evangelio ante las malas noticias. Me recuerdo a mí misma quién es Dios cuando estoy frente a más de 500 mujeres y me preocupa lo que pensarán de mí. Recuerdo que por muy mal que pienses de mí, sé que soy peor. No estoy bromeando. 3 mujeres han sido un gran estímulo y ejemplo para mí en cuanto a conocer el Evangelio durante los últimos 3 años. Pocos años. Cada uno de ellos está aquí esta noche. Todos ellos son cristianos relativamente nuevos y cada uno de ellos me ha desafiado e inspirado con su deseo de conocer a Jesús y vivir el Evangelio cada día. Joyce es, en una palabra, refrescante. Se conoce bien a sí misma y es capaz de reírse de sí misma y de sus debilidades como nadie. Sé que cuando surge un tema o una pregunta difícil, como la sumisión bíblica, la primera reacción de Joyce es decir, está bien, no lo entiendo. No me gusta eso. No entiendo por qué Dios lo querría así. Y luego dice, ¿alguien podría explicármelo? Quiero saber si tiene algún sesgo o prejuicio. Ella es la primera en reconocerlos y cuestionarlos. Ella es la primera en asumir la responsabilidad de su propio pecado. Ella sabe que Jesús la ha cambiado y la capacita para vivir bien la vida. Esto es evidencia de la gracia de Dios en ella, y ella me ha enseñado mucho con su humildad y voluntad de aprender. Nadine creció en un hogar cristiano, pero hace solo unos años comenzó una relación personal con Jesús. Ha luchado contra la depresión, una depresión posparto tan severa que la llevó al borde del suicidio. Su visión de Dios ha cambiado de modo que conoce a Dios tal como es, amoroso y bondadoso en lugar de legalista y punitivo. Así que ahora, cuando se enfrenta a los desafíos de su depresión o dificultades relacionales, ella descansa en quien sabe que Dios es. Ella me escribió la semana pasada cuando le pedí permiso para hablar de ella esta noche. Dijo, mi esperanza está en Dios, no en mis amigos ni en ningún otro ídolo. Estas cosas nos decepcionarán, pero Dios no. Muchas veces he puesto mi esperanza en las personas porque parece ayudar en lo inmediato, pero nunca dura. Nos decepcionaron. Los decepcioné. Sin embargo, Dios ha sido mi esperanza y mi constante. La paz que experimento es indescriptible. Qué maravilloso es tener una relación con Jesús y Patricia. Siempre me siento mal cuando digo el nombre de Patricia porque sé que mi pronunciación destruye lo que sin duda es un hermoso nombre italiano. Cuando ella lo dice. Patricia ha tenido muchos amigos y familiares que enfermaron y murieron de cáncer en los últimos años. Demasiados. De hecho, ella fue una de las primeras personas en las que pensé cuando recibí la noticia de que mi cáncer había regresado. Pensé, ay no, pobre Patricia, no necesita que un conocido más muera de cáncer. Me preocupaba que su joven fe en un Dios bueno se tambaleara. Cuando la vi por primera vez después de recibir la noticia, le dije que ella era una de las primeras personas en las que había pensado, y que me sentía terrible, que ahora era parte de toda la enfermedad y muerte que había. Ha tenido que soportar. Y su respuesta fue esta. Oh Raquel, dijo, pero Dios es tan bueno porque nunca me los ha dado todos a la vez. No debí preocuparme porque Patricia también conoce a Jesús. Cada una de estas mujeres posee una fe que salva. Ellos conocen a Dios, se conocen a sí mismos y conocen el Evangelio. Y lo último que he aprendido. Conozca su propósito. El Catecismo de Westminster. Muchos de ustedes probablemente no hayan escuchado eso antes, que dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo.
A primera vista, parece bastante extraño tener esto como nuestro propósito. Va en contra de todo lo que nuestra cultura nos dice que debemos querer o vivir, en primer lugar, para glorificar a Dios. ¿Qué clase de propósito es ese? ¿Es Dios arrogante, egoísta o megalómano? Lo hice para querer cosas para su gloria. Me gustaría poder responderte esto en profundidad, pero el tiempo no lo permite. Pero pregúntala y busca la respuesta. No desestimes a Dios simplemente porque no lo entiendes ni asumas que sabes quién es porque no lo entiendes. Él es conocible. Si buscas la verdad, ella estará bajo las preguntas difíciles. Como respuesta breve, comenzamos donde empezamos. Conoce a Dios. Sabemos que Dios es perfecto, y por eso su deseo de que lo glorifiquemos tiene sus raíces en esta perfección. Un autor explica esto cuando dice que cuando un ser humano se glorifica a sí mismo, roba la alegría a los demás. El autoengrandecimiento y la megalomanía humana causan dolor y daño a los demás, no bendiciones ni alegría. Pero cuando Dios muestra y exhibe su gloria, comparte alegría con sus criaturas y plenitud con toda la creación. Dicho de manera más directa, sin el conocimiento de la gloria de Dios, nos privarían del verdadero gozo. ¿Y cómo glorificamos a Dios? La respuesta está en la segunda parte de la ecuación. Disfrutarlo, conocer a Dios, ser como Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Él sirvió. Esto no está en la pantalla, pero Marcos 10:45 dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servirnos, y lo hizo con alegría hace unos años. Yo estaba luchando con la rutina diaria de limpiar y ordenar la ropa constantemente, lo que detesto tratar de cumplir con los plazos de los proyectos, cocinar y lavar los platos, responder correos electrónicos del trabajo, arbitrar desacuerdos con los niños, educar en casa. Solo para dar la vuelta al día siguiente o incluso al momento siguiente y tener que hacerlo todo de nuevo. Pensé, ¿es esto? ¿Es esto todo lo que se supone que debo hacer? Y justo en ese momento, me encontré con un blog de alguien que lo expresó de manera muy sucinta. Está grabado en mí desde que dijeron, estoy aquí para servir con alegría. Hasta ese momento, había estado sirviendo. Créame, estaba sirviendo y sirviendo y sirviendo comidas, vasitos para sorber, refrigerios, tareas domésticas, cambio de pañales, cepillado de dientes, organización. Estaba sirviendo como Jesús, pero no lo hacía con alegría. Gran diferencia. Pero a través de eso, me di cuenta de que Dios me ha dado diferentes roles y me ha puesto en circunstancias específicas por diferentes razones. Pero todas ellas son para que pueda servir con alegría para glorificarlo y disfrutarlo. Estar aquí esta noche es parte de cumplir mi propósito de servir con alegría, porque sé que uno de mis roles es animar y desafiar a otras mujeres en la iglesia, dice Tito 2. Las mujeres mayores también deben comportarse con reverencia, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Deben enseñar lo que es bueno y así capacitar a las jóvenes para que amen a sus maridos y a sus hijos, sean sobrias, puras, trabajadoras en el hogar, amables y sumisas a sus propios maridos. Para que la palabra de Dios no sea vilipendiada. Ahora bien, hay mucho de qué hablar sobre eufemismo, pero el punto es que soy una mujer mayor. A pesar de los esfuerzos de Oil of Olay y algunos correctores serios, uno de los roles que Dios me ha asignado es ayudar a otras mujeres a servir con alegría. Sé que el papel que sirvo con alegría es compartir mi fe con aquellos que no son cristianos. Primera de Pedro 2:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa ante cualquiera que os pida razón, la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y respeto. Espero haberlo hecho esta noche. Para los que aún no conocéis a Jesús, y es para mis hijos, dice Deuteronomio 6:7, les enseñaréis, hablando diligentemente de las cosas de Dios a vuestros hijos, y hablaréis de ellas cuando os sentéis en vuestra casa. Y cuando caminas, por el camino, y cuando te acuestas, y cuando te levantas. Pido que esta noche sea filmada para que algún día Queen y Kate pudieran ver esto y escuchar mi corazón.
He tenido la suerte de ser su madre durante estos años. Tengo muchos roles, incluidos otros que no se mencionan aquí, el más notable es el de esposa. Pero en todo esto, tengo un propósito: ser como Jesús, servir con alegría. Muchos han preguntado ¿por qué te pasa esto? ¿A Neil, a Quinn y Kate, a tu familia y amigos? No pregunto por qué, porque sé la respuesta. Y aquí está. Vivimos en un mundo pecaminoso, suceden cosas malas, pero no se suponía que fuera así. Y no siempre será así. Dios tiene un plan. Él ha abierto un camino para que los pecadores, tú y yo, estemos con Él en un mundo perfecto. El camino es Jesús. Reconoce que has pecado y que tienes un grave problema ante ti a la luz de un Dios que es perfecto y justo. Reconoce que no hay nada que puedas hacer para salvarte y confía en que Jesús, que murió para pagar la pena por tu pecado, ha resucitado de entre los muertos y os ha dado su justicia. Esta es la manera de conocer a Dios y algún día ser libre de este mundo de enfermedad y dolor. Primera de Pedro 3:9 dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios está siendo paciente para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y arreglar las cosas con Él. Por eso hay maldad y sufrimiento en el mundo, porque cuando Él regrese para juzgar, no habrá segundas oportunidades. Me estoy muriendo. Pero tú también. Ninguno de nosotros sabe si veremos, y tal vez la razón por la que estoy sufriendo ahora, la razón por la que Dios está esperando para juzgar todo el mal en este mundo, es porque te está esperando a ti. Para que reconozcas tu pecado y recurras a Él en busca de perdón. Sí. Tal vez seas tú a quien estamos esperando. Jesús sufrió. Dios no lo perdonó. ¿Por qué me perdonaría si mi sufrimiento fuera bueno para ti? Si mi sufrimiento es el medio que Dios usaría para traer incluso a una persona a sí mismo, es un honor para mí sufrir. ¿Le parece extraño? Supongo que sí, pero en realidad es la única manera de que todo esto tenga algún sentido. Un Dios que ve mi sufrimiento pero no puede o, peor aún, no quiere perdonarme. El Dios que ve mi sufrimiento pero lo permite sin mayor propósito ni esperanza. Mi Dios puede salvarme y lo hará. ¿Pero salvarme de qué? ¿De una vida sin Él? Hay un lugar donde Dios no está. Es un lugar donde no hay nada bueno, ni siquiera una suave lluvia o la risa de un niño. Es un lugar donde todo lo que despreciamos de este mundo, el mal, la injusticia es regla sin excepciones. El infierno es un lugar físico donde Dios no está. En cambio, me llevará a un mundo perfecto donde Él es el cielo, donde la vida está llena de maravillas, aventuras y alegría. Todo lo bueno para toda la eternidad. Mi Dios puede salvarme y lo hará. Este sufrimiento es temporal y la vida que viviré en la eternidad hará que todo esto parezca ligero y momentáneo. Como explicó un orador de Pedro, Dios permite en su sabiduría lo que fácilmente podría impedir con su poder.
Dios permite en su sabiduría lo que fácilmente podría impedir con su poder. Elegí el título de esta charla: La muerte no es morir, una fe que salva. La primera parte vino de uno de mis predicadores y autores favoritos, Charles Spurgeon, quien me di cuenta de que ni siquiera está en la lista de libros que tienes delante. Pero no puedes equivocarte si encuentras algo suyo. Y la segunda vino de otro de mis maestros favoritos, nuestro pastor de Westside, Norm Funk, cuando recientemente planteó la pregunta de Santiago 214, ¿puede esa fe salvar? Y señaló que la palabra más importante en ese versículo es la palabra que puede salvar esa fe. Todos tenemos fe en algo, pero no todas las fe salvan. La fe que tengo. Entonces, cuando digo que la muerte no es morir, la parte de mí que morirá es solo una cáscara. Las próximas semanas o meses no serán agradables. El cáncer de huesos es muy doloroso y ya estoy postrado en cama durante casi todo el día, tomando 3, a veces 4, medicamentos diferentes para controlar el dolor. El cáncer de hígado provoca náuseas intensas. El sábado pasado me desperté y al instante tuve que correr al baño a vomitar. No dejé de vomitar en todo el día. Y apenas la semana pasada, cuando supimos que el cáncer se había extendido a mi cráneo, tenía sentido porque había comenzado a afectar los nervios de mi cara. No he sentido hambre en más de 2 meses. Cualquier alimento que como es obligado a ingerirlo, pero no siempre será así. Pronto estaré demasiado débil o sentiré demasiado dolor para levantarme de la cama. Cada vez será más difícil para mi cuerpo comer y beber, y el cáncer luchará por las pocas calorías que consumo. Y eventualmente el cáncer vencerá y moriré de hambre. Ese es el escenario más probable. He vivido una vida aparentemente perfecta, una imagen perfecta desde fuera mirando hacia adentro y, en verdad, he sido muy bendecida. Pero en mi vida ha habido muchas cosas difíciles que el Señor ha permitido y he conocido la vergüenza de ser abusada sexualmente. He tomado malas decisiones en mis relaciones y he lastimado a otros y he sido herido como resultado de ellas. He conocido el dolor abrasador de la pérdida de un ser querido. Me han diagnosticado cáncer 2 veces y esta segunda vez, salvo milagro, acabará con mi vida antes de cumplir 38 años. En su providencia, Dios ha usado las cosas difíciles de mi vida para acercarme a Él, mostrarme su gran amor y enseñarme muchas cosas. He aprendido que no soy perfecta y tengo cicatrices que lo demuestran. 13 de ellos. Y sirven como un recordatorio físico de una realidad espiritual de que nunca podré ser perfecto por mi cuenta. Necesito un Salvador. He aprendido que la mayor evidencia del amor de Dios se ve cuando estoy al pie de la cruz. Él tomó sobre sí mi vergüenza y me rescató. He aprendido que ser cristiano no es solo esperanza para el futuro, aunque definitivamente lo es, sino que es el gozo de conocer y confiar en un Dios que es amoroso y fiel sin importar las circunstancias. Por eso, cuando digo que la muerte no es morir, la muerte no matará mi alma. Es eterno, igual que el tuyo. Es solo este cuerpo físico el que morirá, pero también Él resucitará, igual que Jesús, y será mejor que el que tengo ahora. Como todo, será mejor porque Dios va a hacer todo nuevo. Y lo sé. ¿Por qué? Porque conozco a Dios, me conozco a mí mismo, conozco el Evangelio y conozco mi propósito. Sé que tengo una fe que salva porque mi fe está solo en Jesús.